está? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Gracias, gusto. Igualmente, Buenas noches. dos personas que se incorporan al staff del Pentágono en esta rotación que vamos a hacer, vamos a ser unos 10, pero 5 aquí siempre, rotando. Un quinta columnista, sí. Quiero presentar a Toto Loaiza, director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana. ¿Cómo te va, Toto? ¿Bien? ¿Cómo estás, Mario? Encantadísimo de estar aquí de vuelta. De vuelta, sí. Pero ya eres parte del staff. Sí, y estoy Ya hemos hecho varios programas contigo, no solo en el Pentágono, hemos hecho Cuarto Poder, que fue el preámbulo del Pentágono, que era muy interesante. En el buen PAT hacíamos eso. Exactamente, y de ahí hicimos el Pentágono original. No es que este sea, digamos, otro Pentágono, pero el que inició, ¿no? Sí, y un placer realmente para mí, para todo el equipo, tener a Verónica Rocha Fuentes aquí. ¿Cómo estás, Verito? Bien, Mario. Varias veces ya en el Pentágono has venido. Varias veces, siempre la paso bien. Comunicadora ella, investigadora sobre todo, ¿no? ¿Te has dedicado a la investigación? Sí, ahora estoy buscando meterle más tiempo a eso. A la investigación, sí. Yo podría ser. ¿Quién te paga para hacer eso? Lo que pasa es que es un reto, ¿no? Tienes que ir tomando algunas consultorías, viendo algunas cosas pequeñas, pero darte el tiempo suficiente para leer y escribir, que creo que es ahora más necesario. Prefiero estar en mi radio, compañera, creo que es más fácil. Ahora puedo escucharte en las mañanas y eso me alegra bastante. Ah, qué bien, es tú la que me escucha, eso quería saber. Así es. Bien, vamos a hablar. El domingo volvimos al Pentágono y estábamos todavía en plena digestión de la noticia que había dado en horas de la mañana el presidente Evo Morales, que había decidido abrogar el Código Penal. En realidad había decidido enviar para que se abrogue en las instancias correspondientes. Luego vino el feriado, el discurso del presidente, más de lo mismo desde mi punto de vista, cifras, lo que fue, lo que es. Y luego lo más importante creo que ha sido la discusión en ambas cámaras, larga discusión, dura, sobre la abrogación del Código Penal. Hay gente que se toma esto como una victoria, otros dicen no es, aquí no hay nada dicho. Lo cierto es que ¿qué puede pasar hacia adelante? Y hay algunos elementos para, digamos, iniciar el análisis. ¿Qué está pasando dentro del MAS? Hay una linda nota del Deber hoy día, si puede leerla, es lo que está pasando dentro del MAS en torno a la nueva situación que se está viviendo, donde hay definitivamente, según la nota, divisiones. Gente que tenía un lenguaje muy belicoso, como Álvaro García Linera, por ejemplo. Generalmente la señora Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados, muy tranquila, decir firme pero tranquila, perdió algunos de los estribos que suele mantener en la Cámara de Diputados, y el señor Héctor Arce, que ha hecho un mutis por el foro, prevé viajar, y es uno de los responsables del código, y el presidente, que se ha limitado simplemente a decir esto no corre más. Una pregunta en torno a esto. ¿Qué está haciendo la oposición? ¿Cuál oposición? Hay una oposición, y esta pregunta puede ser un tema para, digamos, oposición y oficialismo. ¿Hay oposición? ¿Hay una cabeza visible en la oposición? Creo que no. Y desde el gobierno están viendo esta situación de que no existe cabeza en la oposición con buenos ojos, o será motivo de preocupación. ¿Por qué podría ser motivo de preocupación? Porque no hay a dónde dirigir los cañones. Si fuera Periquito, bueno, Periquito sería en este instante el dueño de todos los ataques del gobierno, pero no lo hay. Es decir, ya nadie cree eso del imperialismo, los derechistas, podría ser, etc. Hoy está dirigido a las redes sociales, pero las redes sociales también tienen la gente del gobierno. Así que el panorama que he visto esta semana, digamos, más tranquilo, pero ¿qué puede venir la próxima semana? Dicho lo cual, no hablo más y les cedo la palabra a quien quiera hablar en este instante. Doctor, dale. Los invitados, creo. Gracias por tirarme al ruedo primero. A ver, has planteado muchos temas que me parecen interesantes, pero me parecería interesante enfocarnos en los dilemas y los problemas que tiene ahorita el presidente candidato, ¿no? Yo creo que una de las primeras dificultades que tiene es que no ha logrado electoralizar el panorama. Una manera de salir con la suya, de lograr, digamos, que vayamos hacia la elección con él de candidato, es tener un opositor que se lance al ruedo y que lo desafíe en términos electorales. Y creo que todo lo que estamos viendo en las peleas del Código Penal, en
de una vez lance un candidato que le va a servir para anestesiar la idea de que él está violando la ley, violando la Constitución y que está faltando el mandato del 21F. Entonces yo creo que esa es una dificultad que hay que analizar. Si la oposición cae en la trampa de generarle un candidato y de aceptar finalmente en la práctica, entonces el presidente lo logró, tiene que ir, digamos, a pelear el voto el 21F. Pero si se resisten a constituirse en un partido político y si mantienen la idea de que el 21F es más importante que la electoralización o la politización alrededor de eso, entonces el panorama podría ser distinto. Otra disyuntiva que yo veo en el presidente es que están viendo números y se están dando cuenta que ya no es el toro electoral que era en el pasado, ¿verdad? Cuando es Evo contra Evo, pierde Evo. Cuando es Evo contra alguien puede tener mayores posibilidades, pero ese alguien todavía no existe y mientras tanto no exista un opositor, los números no le van a funcionar. Ahora, paradójicamente, aunque yo creo que no está en su mejor momento electoral el presidente, en el momento en el que, como se llama, consiga un opositor, ese opositor va a dibujar mejor el panorama para él, así que no le queda otra que apostar hacia la electoralización y así nos olvidemos del Código Penal. Ya nos ha dado varios opositores. Varios opositores es más conveniente que uno solo, ¿no? Sí. Bueno, yo en la línea contraria a lo que señala Rafael, creo que es importante mirar este momento inmediato y parlo también de lo que tú señalabas. Creo que es importante mencionar también la entrevista que hoy en Página 7 sale publicada de Hugo González. Es muy elocuente, revela un montón de trastelones que hubo en el tema del tratamiento del código, cosas que yo considero son bastante polémicas, sí, pero además dan muchos insumos como para entender que dentro del MAS efectivamente debiera haber una preocupación, precisamente por lo que señala Rafael, de que no hay ahorita contra quién irse, porque como bien tú dices, este discurso del imperialismo, de que la derecha y demás está tan manido que ya no pega de alguna manera, ¿no? Y claro, la oposición también sale muy golpeada, entonces no hay realmente un muro por el cual puedas chocarte, y eso hace que se generen los problemas internos que terminan concretizándose en algo que creo que que no es secreto para el país, que no tenía que ver realmente con el contenido del código, sino con el tema del respeto al 21F y la declaración del Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese sentido, creo que es importante, creo que iniciamos un año en el que dentro del MAS debe haber mucha preocupación. Se nota también tras los momentos que al iniciar el año te definen un poco el año político, que vendría a ser el discurso, que vendría a ser la elección de presidencias de la Asamblea Legislativa y que vendría a ser la conformación del gabinete. Creo que esos tres momentos sirven para tener una señal de cómo se piensa dibujar el año político, y creo que las tres señales que se han recibido en ese momento han sido de, bueno, acá vamos a continuar con una línea más dura, más cohesionados, porque claramente tenemos que impulsarnos ya hacia el año 2019 que vendrán las elecciones, y en esa espera, efectivamente, ante la ausencia de algo, pues nada, tratar de cohesionar y mantener adentro el orden, porque ciertamente si se mantiene alguna flexibilidad, los problemas dentro del MAS pueden empezar a emerger, y eso es complicado para un partido que entiende que por las cifras ahora tiene que estar cohesionado, ¿no? Bien, antes de seguir quiero informarles que estamos en este instante, lo estoy viendo acá, estamos transmitiendo en Facebook, por si acaso sí, y se va a quedar ahí, y mañana vamos a poner esto en YouTube. Dale. En la misma línea, creo que hay algunos hechos que te has olvidado en tu resumen. Uno ha sido el cambio de gabinete. ¿En serio? ¿Un cambio? Un cambio de gabinete que tiene que analizarse dentro del esquema de conflicto interno que tiene el MAS. Uno podría decir que ha cambiado solo dos ministros bajo el pretexto que estaban mal de salud. Bueno, por una razón muy simple, que mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pero yo creo que hay algo más profundo, es que poner a disposición un cargo como el ministro de la Presidencia entre las diferentes facciones que hay ahora, que podría haber entrado Romero, podría haber entrado Héctor Arce, significaba dar preferencia a un sector más que otro. Entonces, prefirió de alguna manera mantener los mismos. El cambio del Ministerio de la Presidencia es que el segundo de Martínez subió, aún con todos los cuestionamientos que tiene Octavio Rada, ¿no? Alfredo Octavio Rada, ¿no? Sí,
Alfredo Rada por los hechos de la Calancha. No importa, hay un precio que pagar, pero igual lo ha puesto. Y en el otro caso se trata, ¿de qué se trata? Del arquitecto Zabaleta. Ah, sí, de Zabaleta, que era un aspirante a presidir la Cámara de Diputados y ahora, digamos, la ganancia de la oposición sería que ya no vuelve a la Cámara de Diputados, porque una vez que uno va de ministro es camino sin retorno y desde su punto de vista ha ocupado una cartera que es una cartera bastante tranquila, me parece, la de ministro de Defensa. Los problemas han venido después, con el nombramiento de dos viceministros bastante cuestionados, ¿verdad? Uno que tiene que ver también con el tema, si lo tocamos después de los periodiquitos, un alcalde de Yacuiba bastante cuestionado por una declaración en tono jocoso, hay que reconocer, pero realmente ofensivo para las mujeres, en especial para la ministra, que no se dio por aludida, bueno, en otros casos se dio por aludida esta doble moral. Esta doble moral que viene también, el otro viceministro es el de Seguridad Ciudadana, el famoso Wilfredo Chávez, ¿no? Que tuvo un rol protagónico en el caso Cancé, ya que él era abogado de la Cancé, su esposa o ex esposa era de la Corte Departamental de Justicia y arreglaron de alguna manera un fallo que tuvo que después anular el Tribunal Supremo de Justicia. Hoy hay un artículo en el New York Times, ha salido hoy, firmado por Nicolás Casey, que si bien está dirigido a Bolivia, pero un poco más general, donde muestra un poco el desgaste, obviamente, de Evo Morales, entrevistando a gente que lo había apoyado en el pasado, y por qué no lo apoya, no tanto por razones políticas, la economía va mal, que este partido, sino por razones éticas. Entonces pone esa disyuntiva además del tema jurídico, que sabemos ha sido una cosa trucha, si no se atreve. Yo creo que si quiere superar lo jurídico, Evo Morales tiene un paso muy sencillo, pedir a la Corte Internacional de Derechos Humanos que avale el fallo. Si están tan seguros que está bien, bueno. En el tema político se están defendiendo como gato panza arriba con diferentes temas que aparecen en el periodiquito, el asesinato de los dos, con cualquier cosa sirve para poder distraer la atención, que es una de las cosas que estoy de acuerdo contigo, mientras no tengan otro hay que distraer la gente. Pero en el tema ético están perdiendo la batalla porque no tienen argumentos. Hoy vi un gol sensacional de Messi. Imagina que el próximo partido Messi esté expulsado y no puede jugar. ¿Qué hace el Barcelona? Cualquier triquiñuela para hacerlo jugar. ¿Por qué? Porque como él no hay otro, ¿no? Porque si no perdemos. Bueno, eso no es un argumento que vale en el fútbol. Si está expulsado, está expulsado. Más bien muestra que no tiene nadie para reemplazar a Messi, para que pueda jugar el equipo. Y si no tienen un suplente o un reemplazo de Messi, está mal el equipo. Esto es lo que le está pasando al MAS. Al defender con uñas y dientes la candidatura de Evo Morales, muestran una falacia ética. Es decir, muestran que no les interesa escuchar al pueblo, que es el tema del artículo. No solo en Bolivia, todos los populismos, no solo de izquierda, también de derecha. Hemos visto en Honduras, ¿no? Lo que ha pasado y puede pasar ya en otros países porque estos males se contagian. Es decir, o la ética es única o hay una ética de los iluminados, de los mesías, de los revolucionarios, una ética burguesa con la cual se ha hecho la constitución, con la cual hay reglas para hacerlo. Eso me parece el problema fundamental que no puede resolver el MAS. Ha perdido con el código, ha perdido porque les han copado las calles, ha perdido políticamente. Aunque yo creo que el código tiene mucho rescatable, lo he dicho, no lo voy a repetir. Sobre el tema del 21F está arrinconado, no tiene otra cosa que hacer repetir a los magistrados, el 21F no se toca, cuando debería legitimar eso, apelando a la fuente de este derecho que sería la Corte Internacional. Y en el caso ético me parece que realmente está teniendo un rechazo. La población, hasta la gente más sencilla, no acepta que uno no cumple su palabra.
La palabra dada es algo que hace a la gente confiable, que hace que la sociedad funcione. Porque si no hay confiabilidad, yo no voy a poner el dinero en el banco si sé que el banco no me lo va a devolver. Ni voy a recibir un cheque si sé que este me puede dar cheques falsos. La confianza es todo, también en un sistema político. Y esto además es algo que ha perdido y que no va a poder recuperar por más discurso que hagan, como estoy de acuerdo contigo, con la misma base. Bien, para los dos nuevos integrantes del Pentágono, Toto, Benito, cuando quieran cortarlo a Francesco, lo cortan, ¿no? Se agarra así. No, corte. Me interrumpo. Corta. Ah, Gonzalo también. Tú has puesto una fila de temas que es como para dedicarle la hora, pero voy a abreviar. A mí una de las cosas que me llama la atención en los discursos es la total ausencia de política. El discurso presidencial es un discurso de números, el discurso vicepresidencial, que normalmente es un discurso, o era un discurso que contenía algo de política o de tendencias, era lo que yo pensaba como Alvin Toffler y el shock del futuro 40 años después. O sea, digamos, hablar de la revolución tecnológica, algo que ya a estas alturas no resulta muy novedoso, pero además muestra un deseo de evitar la discusión política de fondo, o de alumbrar como ve el gobierno esa discusión. A mí me pareció eso llamativo. También la demora en retirar el Código Penal de la discusión. Primero porque no era un asunto en el que el gobierno tuviera realmente mucho en juego políticamente, más allá de la discusión esta típica entre gente del Estado y la burocracia de preservar el principio de autoridad o no, que es una discusión bastante vacua. Y uno veía distintos, y ha visto distintos perfiles en el gobierno, los perfiles más agresivos, el vicepresidente, algunas ministras, la de comunicación, y otros más negociadores. Carlos Romero, que hizo una gira por el país para hablar con los médicos, fue el primero en decir que había que hacer autocrítica sobre la socialización del código. O sea, uno ve distintos perfiles y distintos acentos, más allá de lo que, como apuntaban vos y Verónica, ya es explícito que hay diferencias. Además, hoy día Gringo González señala el curioso silencio del Ministerio de Justicia, por ejemplo. Y algunas cosas más, como que hubo un primer equipo que hizo el Código Penal, pero que contenía plagios. Me gustaría saber quién son. Le hicieron la pregunta, pero no la dijo, que me parece. Entonces es mejor tampoco. Se trata de colgar de Se trata a veces, ¿no? Pero bueno, ese es, yo creo, una parte del retrato. Yo entiendo, por ejemplo, la entrada de Rada. Tendrá su precio, pero es un mejor operador con la calle que Martínez. Y en el caso quizás de Zabaleta es uno por otro en relación a Luis Ferreira, pero en el Ministerio de la Presidencia necesitaban algo que funcione mejor. No sacar a los demás ministros es para, digamos, evitar el efecto masivo, digamos, de una supuesta derrota, o sea, hacerlo más evidente. Yo creo que de eso se trata, contener los daños. Y el gobierno no puede salir de una decisión estratégica que, a mi juicio, si fuera consistente con esta pequeña decisión sobre el Código Penal, debería llevar al mismo camino, que es cómo convencer a la mayoría electoral de que la reelección del presidente es legítima. Yo creo que va a estar atascado los siguientes años por eso. Y me paso a la oposición. Yo no estoy seguro, aunque encuentro elementos en lo que dice Toto que corroboro, pero que la oposición apunte a no electoralizar el ambiente solo porque quiere sacarle punta al 29. Yo también creo que no lo hace por defecto, porque no hay quien. Y no hay quien en muchos sentidos. Por ejemplo, en un sentido generacional. Hay algunos actores de la política, Revilla, varios alcaldes, Rodrigo Paz, Leyes, que están jugando a que, bueno, y hay una generación que se tiene que ir, esta no es la pelea. Hay otra oposición, que es la ciudadana, que todavía no ha resuelto el dilema de cómo tratar con los partidos. Pero yo, por ejemplo, no habría imaginado a Doctor Paz o ni siquiera al general Banzer no subiéndose a la tarima en un evento político alcacista, que es la situación de los líderes políticos opositores hoy día. Entonces, eso demuestra también las dificultades de esos liderazgos, que yo creo que por eso es más fácil enfrentarse uniendo a los que cuestionan la legitimidad de la decisión reeleccionaria, pero es más difícil la reforma de la propia oposición. Claro. Si me permites, yo creo que eso tiene un camino que no parece tener un punto de llegada. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, la oposición no apunta solamente al 21F y trata de fortalecer liderazgos, en determinado momento tiene que meditar
si es que cuando llegue el momento de presentar candidaturas lo va a hacer o no. Parece que va a ser inevitable, salvo que hagamos una sonada social de magnitud, que Lero sea presidente, porque todas las organizaciones institucionales políticas van a dar su aval, ¿no es verdad? Y parte de ese discurso de decir las Cortes lo han avalado así, no hay discusión, es porque ellos están apostando que esta institucionalidad comprada avale eso y al final la oposición no tenga otra que ir a los comicios, ¿no es verdad? La discusión del Código Penal yo creo que ayuda muchísimo al gobierno a hacer precisamente eso. O sea, más allá de la derrota evidente, yo creo que ha sido tremendamente útil todo el debate y la movilización en torno al Código Penal en anestesiar la conciencia ciudadana respecto al 21F. Yo creo que lo ha hecho muy bien el gobierno al abrogar muy tarde el código, porque ha permitido que la conciencia social se desahogue y que salga a las calles a mezclar los temas y a pedir esto y a pedir aquello. Y no podemos negar que cuando abroga el Código Penal ha desmovilizado esa conciencia. Más allá de que la gente sabe que todavía hay un tema pendiente de 21F, pero todo ese esfuerzo que ha hecho para movilizarse partiendo de los médicos y las otras instituciones se ha desgastado y se ha agotado. Pero eso es, perdón, simplemente un pie de página, partiendo de la presunción de que el efecto catártico ya ha sido definitivo. ¿Que lo saben? No sabemos, pero digamos más o menos va a tardar en volver a renacer, ¿no es verdad? ¿Y cuál tiene que ser la apuesta del gobierno? En tardar de que esto renazca lo más tarde posible, o que no nazca igualmente nunca, y por eso meten dos ministros. Yo quiero ser abogado del diablo, no sé si se están hilando tan fino, pero metes dos ministros que son polémicos. ¿Para qué? Para que la gente se entretenga en que estas personas están interpeladas moralmente y cómo van a volver, bla, bla, bla. Metes una declaración del gringo de Buenos Aires que se pone a mostrar una división en ¿cómo se llama?, al interior del MAS, que también es tremendamente útil para cambiar la agenda. Y en estas 2 semanas que se supone que se tenía que rearticular la conciencia del 21F, estamos hablando del cambio de gabinete, estamos hablando del periódico de a las citas, estamos hablando de los ministros misóginos. Así que yo creo que una manera de exhibir este letargo en relación a la conciencia del 21F es problematizar internamente al MAS. Eso es mucho más rentable que decir que el Tuto o el Samuel son imperialistas, ¿no es verdad? Moverlo al Sacha de aquí a allá. No sé bien, este año hay un fallo de la Haya, y ese fallo, sea cual fuere, va igual a anestesiar la conciencia del 21F eventualmente. Pero, perdón, Rafael, cualesquiera sea el escenario, obviamente yo creo que para la causa de la gente que está pidiendo que se respete el resultado del 21F, es también conveniente dar un chance de unos meses, porque obviamente su objetivo, o el objetivo de estas partes tendría que ser en esos 2019. Por eso más bien yo creo que todos tienen que esperar, y en general sería bueno bajar 2 cambios a la política y hacer gestión y normalizar un poco las cosas para que por debajo se tengan todos los vínculos políticos que emergerán en 2019, porque si no nos vamos a desgastar como sociedad, se va a desgastar la oposición, se va a desgastar el socialismo, y no podemos vivir todo el año esperando la excusa para volver a cohesionar, porque... Sí, a mí me sorprende un poco tu interpretación, entonces yo voy a debatirlo. Por favor, sí, un rato. Hay un buen amigo que me escribe y me dice, en la última eliminatoria le dieron 4 partidos de suspensión a Messi por insultar al juez de línea. Como no clasifica, retrataron y le dieron 2. Así que en todas partes se cocinabas. Lo malo es que en Bolivia solo se cocinabas, dice. Por los mensajes vamos a continuar.